Muy buenas tardes. Exacto, buenas tardes, a las 12 en punto. Sí. ¿Cómo están? Damos gracias a Dios por esa alabanza que lo entusiasma, lo prepara uno para escuchar la palabra y uno se siente, yo no sé, a mí como que me renueva cada vez que yo escucho y adoramos al Señor y disfrutamos ese tiempo con Él, de estar agradecido con las cosas que Él hace con nosotros. Me alegro verlos, me alegro que hayan llegado bien. Los muchachos se están portando bien. El niño se está portando bien. Los dos niños se están portando bien. Gracias a Dios. Y yo lo veo a Isaac, que él se pone, ese muchacho no se le escapa nada. Él está pendiente también, sí. Pero oye, hoy me saludó, gracias a Dios también. Estamos agradecidos con Dios porque hoy vamos a hablar de la segunda carta de Juan, de cuidarnos del engañador. Bueno, en este caso engañadores, porque son muchos los que hay hoy día. Entonces, nos vamos a ir a segunda de Juan, el 1, capítulo 1, perdón, versículo 8. Y lo dice, mirad por vosotros mismos porque no perdamos las cosas que hemos obrado, sino que recibamos galardón cumplido. Eso es como una advertencia que nos estaba hablando el apóstol. Dice que es para los creyentes de que deben cuidar de no perder las cosas que han logrado con su fe y esfuerzo, para así recibir una recompensa completa. Vamos a orar y darle gracias al Señor. Le damos gracias, Señor, por la palabra que tienes para nosotros hoy día y que toque nuestros corazones, Señor, y que abra nuestros ojos, que siempre sea una luz en nuestro camino para no tropezar, para mantenernos firmes en tu palabra y escuchar siempre la verdad, lo que tú has dejado escrito. Le damos la gracia por cada familia que está presente, por aquellos que no pudieron venir y agradecido que nos ha regalado otro día maravilloso. En el nombre de Jesús, amén. El término clave de esta epístola es la palabra fidelidad, del griego pistos, lo cual significa cualidad de ser leal, confiable y constante, tanto en las relaciones humanas como en la relación con Dios. Implica mantener la palabra dada, cumplir los compromisos y permanecer firme en la fe. Es un atributo de Dios, quien es fiel a sus promesas y a su pueblo. La palabra dice que aunque la palabra fiel no aparece, esta carta es una esencia, un estímulo para permanecer fieles a la verdad del Evangelio ante los engañadores. Y para más o menos ubicarnos de esta historia, la segunda carta de Juan fue escrita durante la época, dentro de la cronología bíblica, lo cual se centra en el periodo de los jueces en Israel. En ese tiempo no habían reyes. Abarcando desde la muerte de Josué hasta el reinado de Saúl. Esta época fue caracterizada como una anarquía y la falta de un liderazgo centralizado, ¿qué pasa? Donde los israelitas
eran gobernados por líderes temporales llamados jueces. Esta época también se caracterizó por la idolatría, la opresión por parte de los enemigos externos y la falta de fidelidad a Dios por parte del pueblo israelita. Al igual que la primera carta de Juan, la iglesia continuaba siendo, adivinen, amenazada por los falsos maestros. Por lo tanto, el apóstol Juan escribe la segunda carta como una súplica sincera. ¿Para qué? Para seguir amándonos unos a los otros y obedecer así el mandamiento de Cristo. El otro lado de la amonestación es rechazar a los engañadores sutiles que niegan que Jesucristo realmente se convirtió en un ser humano. Y todavía hay muchos que lo niegan. Y en las iglesias también. Esta carta es una de las más cortas, de la Biblia. Y está escrita como en un tono personal. Como una carta a una persona específica o a una iglesia. Se presume que fue escrita en Efeso. Juan se refiere a sí mismo como un anciano, un viejito, pero para ese tiempo el término de un anciano era respeto. Lo veían como un respeto al cual era autorizado por tanto los judíos como por los cristianos. Permiso. Para los maestros religiosos también, los verdaderos, también se le usaba. Este término expresa la edad avanzada del apóstol, ya estaba ya viejito ya. Su autoridad y estatus durante el periodo de fundación del cristianismo cuando él estaba involucrado con el ministerio de Jesús. La preocupación clave de Juan en esta carta era afirmar que Cristo había venido en carne. Juan instó a sus lectores a no ir más allá de esta enseñanza acerca de Cristo y a no asociarse con personas que modifiquen esta enseñanza. Bien claro. Para aquellos que no creen en que Cristo había venido en carne, nos apartamos, que son los falsos maestros, los engañadores. La segunda carta de Juan es dirigida a la señora elegida. ¿Qué significa la señora elegida? ¿Alguien? Exacto, a la iglesia. Y sus hijos. Lo cual se entiende como la personificación de la iglesia local, como esta, y los miembros de dicha iglesia, que somos nosotros, gracias a Dios. Esta carta está dedicada a la relación entre la verdad cristiana y la hospitalidad ofrecida a los maestros que viajan de iglesia en iglesia. Ustedes se acuerdan al principio que hablamos de esto, de que ellos iban de casa en casa y ahí también se filtraban los engañadores. Sí. Debido a que dentro de ese grupo de maestros habían falsos maestros que abusaban de la hospitalidad compartida. Juan imparte instrucciones sobre a cuáles maestros debían recibir y a cuáles rechazar. En estas instrucciones el apóstol Juan le dedica a la señora elegida que a los cristianos genuinos, quienes podían ser reconocidos ¿por qué? Por su generosidad, por recibir y compartir la palabra. Estos eran dignos de ayuda, mientras que los maestros de herejías, especialmente aquellos que negaban la encarnación, debían ser rechazados.
Esta carta también destaca la verdad y nos recuerda que debemos recibir a Jesús como el Hijo de Dios. Muy importante, como el Hijo de Dios y no como un hijo de Dios. Hay un solo Dios. Por eso dice el Hijo de Dios y no como un hijo de Dios. El apóstol Juan presenta tanto la deidad de Cristo como la humanidad. Y aquí vamos a ver 4 aspectos de la vida cristiana que nos presenta esta carta. Y la primera está en la segunda carta del 1:4. Capítulo 1, el versículo 4. Mucho me he gozado porque he hallado de tus hijos que andan en verdad, como nosotros hemos recibido el mandamiento del Padre. ¿Qué dice Juan? Dice la importancia de la verdad como fundamento de la fe cristiana, y advierte contra los engañadores que niegan la verdad de Jesucristo. Y debemos notar cómo en este versículo el apóstol Juan dice algunos de tus hijos, indicando que no todos los miembros de esa iglesia creían en la humanidad. Ahí están sentados con el resto de nosotros, pero no creen en la humanidad. Y deidad de Cristo, lo cual indica que una desobediencia al mandato del Padre. Debemos de caminar en la verdad de la palabra de Dios. Y para conocer la verdad es necesario que practicarla. Lo que hablamos un poquito de eso ayer en el estudio. Podemos escuchar todas las palabras, todas las enseñanzas que el Señor nos ha dejado, pero si no lo practicamos, no estamos haciendo la obra completa, si se puede decir de esa manera. La verdad debe estar siempre presente en la vida de cada cristiano. Y esto es muy importante. La verdad es un tema importante en los escritos de Juan. Se menciona 52 veces en su evangelio y 22 veces en sus 3 cartas epístolas. En sus 3 cortas epístolas. El número 2, la importancia del amor. Y la segunda carta de Juan, capítulo 1, versículos 5 al 6. ¿Alguien lo puede leer? ¿Lo tiene ahí, hermana? Por favor. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote el nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Versículo 3. Y este es el amor, que andemos según tus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. Amén. Gracias. Juan llama a los creyentes a que amarse unos a los otros, siguiendo el mandamiento del Señor Jesús. El amor entre los hermanos en la fe complace a Dios. El amor motiva a la obediencia. Esta carta es una súplica para seguir amándonos los unos a los otros y obedecer así el mandamiento de Cristo. Juan también nos describe el amor no como una emoción o sentimiento, sino como la obediencia en los mandamientos de Dios. Jesús reiteró la importancia de los mandamientos, especialmente el primer gran mandamiento, amar a Dios. Y eso lo pueden ver en Deuteronomio, capítulo 6, el versículo 5. Lo pueden ver después si desean.
Y el segundo, amarse los unos a los otros. Ese se encuentra en Mateo, capítulo 22, del 37 al 40. Eso como referencia para que lo puedan leer más luego. Y también en Levítico 19, capítulo 19, versículo 18. Nos habla de, lejos de abolir la ley de Dios del Antiguo Testamento, Jesús vino ¿para qué? Para observarla, proveyendo que el medio para su cumplimiento en él mismo. El punto número 3 nos habla de la advertencia contra los falsos maestros. En la misma carta, el 1:7 al 11. Porque muchos engañadores son entrados en el mundo, los cuales no confiesa que Jesucristo ha venido en carne. Este tal, el engañador es y el anticristo. Perdón, lo leí mal. Mirad por vosotros mismos, porque no perdamos las cosas que hemos obrado, sino que recibamos galardón cumplido. Cualquiera que se revela y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo es tal que tiene al Padre y al Hijo. Juan, ese es el 11, ¿verdad? Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Porque el que dice bienvenido comunica con sus malas obras. Juan advierte sobre la presencia de los falsos maestros que niegan la encarnación de Cristo y buscan engañar a los creyentes. ¿Qué nos recomienda Juan? Que a sus lectores estar atentos y que tengan cuidado. Y eso nos lo dice en el versículo 8. Con aquello que debilita la comunidad de la fe. Una vida de amor no significa vivir sin discernimiento. Juan claramente le dice a los creyentes que si alguien no enseña la verdad acerca de Cristo, no lo inviten a su casa, ni le den ningún clase de apoyo. Eso también se habló un poquito ayer en el estudio. El apóstol Juan nos indica que a toda persona que atente contra nuestra fe debe ser rechazado. El versículo 11, aquí del mismo que acabo de leer, nos advierte que si le damos la bienvenida a ellos, estamos participando de sus malas obras. Somos partícipes. Los falsos maestros que amenazaban a esta iglesia tenían el mismo error que los confrontados en la primera carta de Juan. Todos eran iguales, engañadores. Aunque su exhortación puede parecer en la superficie como una áspera o no amorosa, porque no se oye bonito lo que está diciendo, rechazar y no darle la bienvenida. La naturaleza altamente peligrosa de su enseñanza justificaba tales acciones, especialmente debido a que amenazaba destruir los cimientos mismos de la fe. Eso estaba en el versículo 9. El punto número 4 nos dice llamado a la perseverancia, que es la misma carta, el versículo 9 al 10. Cualquiera que se revela y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Y el que persevera en la doctrina de Cristo es el tal tiene el Padre y al Hijo. Ya te lo leí, pero aquí lo vuelvo a repetir. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina,
no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Debemos cuidarnos de los que actúan con presunción y hacen cosas que Dios nos le ha ordenado. Juan anima a los creyentes a permanecer fieles a la verdad y a no compartir su fe. Debemos de comprender que esto es tan malo como hacer las cosas que Dios ha prohibido. No debemos confraterninar, en otras palabras, tener amistad con aquellos que enseñan el error. No permitamos que el pueblo de Dios tenga acceso a los falsos maestros. Juan no condena la simple cortesía de dar hospitalidad a los falsos maestros, pero prohíbe a aquellos que pueda estimular la labor de los herejes o de las falsas enseñanzas. Permiso. ¿Cómo podemos aplicar este mensaje? La segunda carta de Juan nos invita a reflexionar y a meditar en los siguientes. Punto número 1. ¿Tienes dificultad creyendo que Jesús es el Hijo de Dios y que fue encarnado? Son preguntas, ¿no? ¿Cómo practicas tu amor hacia los hermanos en la fe? Ese es el punto número 2. ¿Confraternizas o tienes amistad con personas que enseñan las mentiras sobre la deidad y la humanidad de Cristo? Y nos lleva donde nos dice, estamos llamados a orar para que cultivemos un amor constante y genuino hacia nuestros hermanos en la fe, conforme con lo que dice en el capítulo 1, en el versículo 5. Ya se lo leímos. El segundo punto nos dice confesar cualquier falta de obediencia a los mandamientos de Dios. Y busquemos vivir de acuerdo con su voluntad. Y esto es basado en el capítulo 1, el versículo 6 de la misma carta. Ya lo puedes poner. 1:6. Gracias. Y este es amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en él como vosotros habéis oído desde el principio. Ya eso lo leímos, pero le está haciendo referencia acá. El punto número 3, orar por discernimiento espiritual. ¿Para qué? Para identificar y resistir enseñanzas erróneas que puedan desviarnos de la verdad. Y eso lo leímos en el versículo 7 y 8. El punto número 4, confesar cualquier forma de desviación de la verdad en nuestras vidas y busquemos corrección y alineación con la palabra de Dios, basado en el versículo 8. Si algo está mal en una iglesia y usted es testigo y está notando que algo está mal, ¿qué haría? ¿A dónde va usted? Yo de mi parte voy y hablo con el pastor. Pasó esto, y ahí se los dejo. O entre nosotros, si uno de nosotros se equivoca o yo me equivoco, tenemos que sentar y llegar a corregir el asunto, porque la corrección está en la Biblia, está escrita.
Y es muy importante que se haga eso. No estamos castigando a nadie, no estamos sino a estar en el mismo sentir, de acuerdo a la palabra. También aquí no habla orar por unidad y comunión en la comunidad. Esta es la comunidad, la iglesia. Siguiendo el llamado y llamarnos mutuamente según Juan, segunda de Juan, del 9 a 10. Que ya lo leímos. Punto número 6, confesar cualquier forma de indiferencia hacia las necesidades de nuestros hermanos en la fe. Y busquemos oportunidades para servir basándonos en el versículo 11. El punto número 7 es ¿para qué? Para fortalezas, para mantenernos fieles a la verdad en medio de desafíos y presiones externas. ¿Cuáles son las presiones externas? Los falsos maestros y el mundo que está allá afuera. Y eso está también en la segunda carta de Juan, en el versículo 9. Punto número 8 nos habla de confesar cualquier forma de discriminación en nuestras relaciones y busquemos amar sin prejuicios siguiendo el principio del versículo número 10. Todo esto lo hemos leído, por eso que ahora se está refiriendo a estos puntos. El punto número 9 es orar por la gracia de vivir en la verdad y el amor constantemente, reconociendo que estos son mandamientos fundamentales, según el versículo 6 de la misma carta, mismo capítulo. El punto número 10 es agradecer a Dios por la seguridad, a las promesas que encontramos en la verdad de Cristo, según el versículo 2. También ya lo leímos. ¿A qué nos lleva esta carta? Que es muy corta. Es una carta que enfatiza la importancia de vivir en la verdad y en el amor, siguiendo los mandamientos de Cristo y adviertes contra las enseñanzas falsas que pueden desviar a los creyentes de una fe verdadera. La expresión los hijos de tu hermana o la elegida, que está en el versículo 13, designaría a los miembros de una iglesia hermana. Y dice, los hijos de tu hermana elegida te saludan. Amén. El amor y la verdad son inseparables en el cristianismo. La verdad siempre debe de guiar el ejercicio del amor. El amor debe de permanecer de pie ante la prueba de la verdad. Si no hay verdad, no hay amor. La lección principal de esta carta es que la verdad determina los límites del amor. Y como consecuencia de unidad, por lo tanto, la verdad debe existir antes de que el amor pueda unir. Está bien claro lo que está diciendo el apóstol. Ya que la verdad genera amor. No vamos a ir a una persona que está pasando por un problema y le vamos a decir, no, tranquilo, todo va a estar bien. No te preocupes. Estamos mintiendo. Porque vamos a pasar, ¿por qué? Por pruebas. Cuando alguien hace concesiones con la verdad, el amor cristiano verdadero y la unidad son destruidas. Solo un sentimiento superficial existe en donde la verdad no es el fundamento de la unidad.
Para Juan, los elementos básicos del cristianismo están resumidos por adherencia a la verdad en el versículo 4, amor, versículo 5 y obediencia. Sí, a la verdad en el versículo 4, amor, versículo 5 y obediencia en el 6 de la misma carta y el mismo capítulo. La única enseñanza directamente relacionada con la salvación es la importancia crucial de la encarnación del Hijo de Dios. Y nos dice bien claro, los que niegan esta doctrina no reciben la salvación. Las personas redimidas andan en amor y permanecen en la doctrina de Cristo como una manera de vivir. Nosotros somos un ejemplo de la manera que nosotros nos compartimos. Bueno, el comportamiento de nosotros, de la manera que vivimos. Como comunidad de fe, no debemos permitir que prediquen y enseñen los que niegan a Jesucristo, que se hizo carne. Es una carta bien corta, pero al punto. Si no crees que Cristo se hizo carne, entonces ya anda por otro lado, como decimos. ¿Cómo es el título de ayer de la desviado o qué? O extraviados? Andaríamos así. Y las antorchas, imagínense, ni luz, bien apagados. Sí. Y mire todo lo que enseña, toda esta enseñanza que hemos recibido. Habla del amor, de fidelidad y de que mantenernos fiel en la palabra. Porque escuché el otro día de que el tipo dijo, así como hizo el pastor cuando llamó a Yadet y él leyó las peticiones que yo tenía y dice, no, esto no, este no. Pero creo que Martín era el que tenía la enseñanza verdadera, que la confrontó, que se lo presentó a Dios. Es así. Pero las otras eran ¿qué? Desviaciones. ¿Para qué? Para desviarnos. Y cuando venimos a ver, esa antorcha se va apagando. Y entonces empezamos a creer de lo que está pasando allá afuera. Y caemos, muchos caen. A mí me recordó una vez cuando entró un tipo, creo que era, no me acuerdo qué religión, pero el tipo cogió la Biblia y se la sabía, pero la decía de una manera diferente, no de acuerdo a lo que estaba escrito. Aquí en Mateo no sé qué dice, y uno le cree. Pero cuando vienes a ver, no es lo que dice ahí, porque la cambian. Entonces, cuidemos nuestra vida, cuidemos nuestro corazón de esos engañadores, porque están, como dicen, al orden del día, por todas partes. El hermano, si alguien llega con alguna grosería, o si entra con algún tipo de alcohol, él le va a decir permiso, pero aquí no se permite esto, aunque duela, aunque sea un familiar, pero tenemos que ser el ejemplo. Entonces dicen que no es amor. Porque yo si el hermano quiere a quien sea, yo sí te quiero, pero te quiero enseñar algo diferente, que es el amor de Dios. Vamos a orar. Gracias a Dios por esta corta y maravillosa enseñanza y entendemos, Señor, de cuidarnos de aquellas personas, Señor, que vienen a enseñarnos lo contrario, lo que tú no eres, Señor, pero sabemos que tú llegaste aquí, hiciste carne y siempre lo que nos habla y nos enseña es lo que está escrito, la verdad. Y la vamos a poner en práctica y la vamos a ir predicándolo, enseñándolos a otras personas
que tienen el concepto incorrecto, tratar de enseñarles de que hay una verdad que está escrita y ese es en el libro que tú nos dejaste, Señor, en la Biblia. Y aquellas enseñanzas que de verdad son escritas o vienen de ti. Tenemos que aguantarnos y agarrarnos bien duro de esto, de lo que tú nos enseñas, para seguir así como estamos hoy día. No es fácil lo que tenemos alrededor, lo que vemos, pero aquí seguimos confiando en ti. Te damos las gracias por la vida de nosotros, de lo que llegamos bien y que lleguemos bien a casa. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.